Hermanos, ya estamos en la lección 4 de este tema, de este sábado, lección 4, ministerio a los jóvenes. Vamos a terminar con esta sesión, vamos a entrar en algunos detalles de este enfoque. Ya hablamos en la lección anterior, libertad de los grupos pequeños, la ventaja de dar el esfuerzo en los grupos pequeños. Hablamos de horarios más flexibles, lugares más flexibles. Varios lugares se puede hacer el ministerio en grupos pequeños, no solamente en el edificio de la iglesia. Se puede ajustar mucho el horario y por hacerlo en diferentes días durante la semana. La hora puede cambiar. Nos da más oportunidades, más flexibilidad en el proceso de ser discípulos cuando ponemos el esfuerzo en el grupo pequeño. Grupos pequeños, depende de la cantidad de jóvenes en su iglesia. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito nomás sobre la confianza con los jóvenes. Confianza entre un joven y el adulto que es líder del grupo. O aún puede ser otro joven que tiene más madurez, más experiencia con el Señor y más experiencia en manejar su palabra. Puede ser un joven, pero aquí hablamos de confianza entre un joven y un adulto. Entonces voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuándo es apropiado compartir lo que has escuchado de algún joven? O sea, mucho de lo que decimos en nosotros es algo privado. Puede ser. Los jóvenes están luchando en su vida, quizás están experimentando dificultades. ¿Cuándo es apropiado guardar silencio en el tema entre uno y un joven? ¿Cuándo es apropiado cuando tiene que hablar con otro acerca de lo que está pasando? Entonces aquí entramos lo que los jóvenes experimentan: abuso, seguridad personal, algo ilegal. ¿Cuándo sería apropiado compartir lo que el joven ha dicho con sus padres? Quizás están haciendo ilegal o saben de algo ilegal que está pasando, o seguridad personal. Quizás algún joven está haciendo daño a su propio cuerpo, o está en un ambiente peligroso, o está experimentando abuso, quizás dentro de la misma casa de uno. También algo que es ilegal. ¿Cuándo va a ser apropiado quebrar esa confianza? El joven comparte y él dice que no quiere que diga nadie más, pero reconocemos que este joven está en un peligro que él mismo no reconoce. Debemos hablar entre nosotros como líderes de algún grupo de jóvenes, de otros líderes en la iglesia. ¿Cuándo es que vamos a quebrar esa confianza para el bienestar del joven con quien estamos? Debemos pensar en eso, debemos hablar de eso con otros líderes. Y quizás decir a los jóvenes: si me dice algo, hay que tener cuidado, hay que aplicar mucha sabiduría. No queremos que estén escondiendo dificultades por ese miedo de compartirlo con otros. Queremos entrar en la profundidad de sus vidas cuando sea posible y apropiado. Entonces hay que hablar, hay que quizás tener una política. ¿Qué tal el uso de drogas o relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué hacemos con eso? Debemos estar hablando con los jóvenes primeramente, pero ¿cuándo va a ser apropiado compartir
con otros adultos, con los padres de los jóvenes? ¿Qué tal si guardamos silencio y se enteran más adelante los padres que nosotros sabíamos que el joven estaba usando drogas o estaba haciendo relaciones sexuales y no decimos nada a los padres? Hay que hablar de esos detalles. La confianza es importante, pero a veces es apropiado quebrar esa confianza por el bienestar del joven, por el bienestar de las relaciones en el hogar, en la familia, entre los jóvenes y los padres. Un asunto difícil, pero debemos hablar de esos detalles. Quizás debemos establecer una política sobre esos detalles entre nosotros como líderes en la iglesia. ¿Cuándo vamos a compartir lo que escuchamos con otros? Nunca usamos estos detalles para algo de chisme. Hablamos con los individuos que pueden ayudar. Hablamos con los jóvenes y quizás con otros adultos que pueden ayudar si las dificultades son cosas extremos, cosas exageradas, cosas que causan daño al joven con quien estamos haciendo el ministerio. Son conversaciones difíciles. Así es la vida en esta tierra. Va a haber dificultades. Y mientras la sociedad alrededor se pone peor cada día, hay que estar dispuesto todavía a enfrentar estos problemas con ellos. Nos necesitamos. Los jóvenes necesitan gente más madura en su vida. Si sean sus padres, gloria a Dios. Pero si no, que seamos nosotros adultos en la iglesia, con el deseo de ayudarlos a crecer, con el deseo de que tengan experiencias saludables. Hablen con los demás en la iglesia sobre eso, sobre esos detalles. Entonces, aquí un cambio de lo que acabamos de hablar, empoderando a los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a comenzar otra vez con una pregunta. ¿Recuerda la primera vez que sus padres te dejaron solo en la casa? Decidieron que ya llegaron al punto de su vida cuando pueden confiarles estar en la casa sola, y los padres no se preocuparon por hacerlo. ¿Recuerda esa vez? Te dieron la autoridad de cuidarse uno solo en la casa. ¿Recuerdan eso? ¿Cuál fue la actitud? ¿Recuerda la primera vez que dejaron manejar el carro tú solo sin su presencia? Eso da un sentido de confianza, ¿no es cierto? De poder vivir de manera independiente de los padres. ¿Recuerda un momento en tu vida cuando alguien te apoderó para hacer algo? De tomar una responsabilidad, que confiaron en ti? Eso es de ánimo. Debemos estar buscando oportunidades con los jóvenes. Cuando los jóvenes están empoderados, les da mucha motivación seguir adelante en el servicio. Un principio, vamos a hablar de este principio en esta lección. Debemos estar buscando oportunidades, dejarlos servir, dejarlos tomar la responsabilidad. Hay que dejarlos liderar ahora, mientras están con nosotros, dándoles la oportunidad de ser responsable, dándoles la oportunidad de fallar, de equivocarse, mientras están en nuestra influencia, dándoles la oportunidad. ¿Crees tú que los jóvenes pueden hacer discípulos? ¿Están convencidos de eso? ¿Que sí pueden? Con preparación, sí pueden. Antes de los 18 años pueden hacer discípulos.
Estoy convencido de que sí. Pablo también estaba convencido. No estoy hablando ahora de los 18 años. Estoy hablando de la juventud y qué tanto pueden crecer y hacer los jóvenes. Pablo dijo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Con los jóvenes estamos enfocados en esos principios. Un joven se levanta como un ejemplo de Jesucristo entre los demás. Sus palabras reflejan ese ejemplo, su conducta está amando a los demás, su fe se expresa, la pureza de su vida es un ejemplo. Esos aspectos reflejan que es capaz de ser y hacer discípulos, y debemos darles la oportunidad. Menospreciamos a los jóvenes cuando no estamos buscando intencionalmente la oportunidad para ellos. Los menospreciamos cuando decimos, tú no tienes 18 años, o tú no has llegado a la edad, enfocando en la edad, a poder hacer tal ministerio en la iglesia. ¿Estamos menospreciándolos cuando hacemos eso? Timoteo fue considerado un hombre joven y un hombre de buen ejemplo. Nos enfocamos en eso mismo, el buen ejemplo. Demuestran buen ejemplo aunque tienen 13 años, aunque tienen 10 años. Debemos estar ayudándoles a servir cuando llegan cuando demuestran eso, no enfocándonos en la edad, el número de la edad, sino en lo que expresan ellos, en su fidelidad. Encargamos a ellos a hacer algo entre nosotros en la iglesia, ayudar en alguna manera, dejarlos la oportunidad crecer y fallar mientras hacen el servicio, y les ayudamos cuando fallan. Cuando no lo hacen bien, los ayudamos, los animamos con paciencia, ayudarlos a seguir adelante. Los jóvenes son capaces de ser un ejemplo. Los estamos impulsando hacia eso, dándoles palabras de ánimo, bien hecho, cuando encontramos algo bien hecho, en voz alta. Son capaces de ser discípulos, ser buenos ejemplos. La edad no es excusa de no darles la oportunidad. Actuamos, damos oportunidades según la palabra de Dios, no según tradiciones que hemos establecido. Debemos ajustar la mente a eso. ¿Qué es lo que dice Dios? En base a eso actuamos, no según las reglas que establecemos en la iglesia. Los jóvenes no pueden hacer tal cosa si no han cumplido 18 años. Qué lástima eso, ¿no? Una tradición muy humana. Nosotros adultos debemos ajustar la mente a eso. ¿Cuáles son las cosas que un joven demuestra? Fidelidad, crecimiento en la palabra. Según ese criterio, damos oportunidades, les permitimos encargarse de alguna parte del ministerio, buscando oportunidades para dejarlos servir. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Debemos estar pendiente. Tal joven está creciendo, es de ánimo para los demás, quiere servir en alguna área de la iglesia. Digamos que sí, adelante, les ayudamos. Sabemos que van a fallar, eso es nuestro ejemplo, es nuestra experiencia. Fallamos, con paciencia los ayudamos. Animar a las familias en la iglesia a servir juntos, padres y madres sirviendo con sus jóvenes, dándoles a los padres la oportunidad de cumplir su responsabilidad en la iglesia.
reconocer el mandato bíblico de Deuteronomio capítulo 6. Enséñalos donde sea, cuando sea, todos los días de la semana. Debemos mantener ese enfoque, esa práctica, esa política entre nosotros. Vamos a hablar otra vez de dificultades, objeciones en el ministerio con los jóvenes. Número 1, no saben suficiente. No saben suficiente. Tenemos una lista hecha por el hombre y no lo han cumplido. ¿Sabe qué? Entre los adultos eso puede ser verdad. Con los adultos, los más grandes de edad, no saben suficiente. Eso no es solamente aplicado a los jóvenes. Hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que uno necesita para ser un discípulo? ¿Qué es lo que uno necesita? No debemos tener cuidado de no aplicar tradiciones y reglas humanas en este proceso. Pablo empezó muy poco tiempo después de conocer a Jesús, empezó a predicar, a enseñar a los demás. Muy poco tiempo después, cuando alguien es muy joven, pero demuestra por el tiempo que está creciendo, el conocimiento de la palabra está creciendo, que lo apliquen y que lo ayudemos. Nosotros adultos que tenemos el cargo de la responsabilidad en la iglesia. El problema principal no es el conocimiento, es el proceso de crecer. No estamos aquí para aumentar solamente el conocimiento, pero cuando aplican el conocimiento debemos darles la oportunidad a seguir adelante. Eso ahí está en la pantalla. El principal no es conocimiento, es aplicar lo que conocen. Conocen poquito, lo aplican de manera que conocen que bueno, eso es el proceso de crecimiento. Poco a poco les damos algo pequeño que hacer. Cuando cumplen, le decimos bien hecho y les damos más oportunidades de seguir adelante. Hasta encargarse de cierta área del ministerio en la iglesia. A nuestro lado, no siempre bajo nuestra autoridad, pero a nuestro lado cuando demuestran la fidelidad. Otra objeción es, no son maduros todavía. Pero por eso necesitan servir. Poco madurez, poca responsabilidad, pero responsabilidad. Aumentar nuestras esperanzas en ellos. Cuando fallan, los ayudamos. No quitamos la responsabilidad, los ayudamos. Y poca madurez se encuentran jóvenes y adultos igual. Pongamos el criterio bíblico, la fidelidad, conocimiento y la aplicación del conocimiento como los requisitos para el servicio, no el número de los años que tienen. La madurez no se logra solamente por más información. La madurez se logra cuando aplicamos lo que conocemos. Así son con los jóvenes. Debemos mantener ese enfoque, ese hábito, esa política en el ministerio a los jóvenes. Algo bastante importante. Efesios 4, 11 y 13. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha dado eso. En Efesios 4. Dios está dando esas responsabilidades, levantando esas personas para hacer esa parte del ministerio. Pero estos ministerios son para lo siguiente. Versículo 12, 4:12 de Efesios. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Estamos en ese camino, ese rumbo hacia el pleno conocimiento. La condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces digo que la obra del pastor no es hacer el ministerio. La obra del pastor es entrenar a nosotros a hacer el ministerio. ¿Cuáles son que están incluidos en eso? Los niños y los jóvenes. En ese mismo proceso, estamos capacitando a ellos para que ellos hagan el ministerio. Debemos mantener eso claro. Es otra manera de decir que enséñelos para que hagan discípulos. La obra de los pastores y maestros, capacitar a los demás para que hagan el ministerio. Algo muy importante es Dios que da los ministros y los ministerios. Dios se encarga del impulso de eso. Nosotros participamos en el proceso. Es la gente de Dios que trabaja para capacitar a los santos. No solamente un pastor. No es solamente el pastor que hace el ministerio, que se encarga del ministerio. Es la responsabilidad de la congregación que incluye el grupo de jóvenes, para que ellos estén en el proceso de aprender a hacer el ministerio. Mientras estamos haciendo el ministerio, nos maduramos. Aprendemos algo, lo ponemos en práctica y ayudamos a jóvenes a ayudar a algo y ponerlo en práctica. Y nosotros que somos más grandes, más maduros en el Señor, debemos estar buscando esas oportunidades. ¿Cómo pueden servir tal joven en la iglesia para la edificación de los demás? Dándoles responsabilidad, dándoles el cargo de cierta área de la responsabilidad y enseñarlos a hacer lo mismo para los demás. Otra dificultad, objeción, no son confiables, no son fieles, son muy jóvenes, no pueden todavía. Otra vez, eso puede ser lo mismo para adultos. La edad no es excusa. La edad. Pueden ser confiables, edificar la confiabilidad, la confianza mientras están sirviendo. Crecer en esta área por la experiencia de la vida, crecer en tal área por la experiencia de la vida a nuestro lado, ayudando a nosotros y después encargarse de alguna área y crecer mientras lo hacen, mientras están con nosotros. Los dejamos fallar mientras están bajo nuestra influencia, a poder venir al lado y ayudarlos, decirles, joven, hermano, hermana, lo que sucedió no fue bien hecho. Vamos a cambiar, vamos a hacer los ajustes, a poder hacerlo mejor la próxima vez. Con paciencia, con cuidado, explicando el por qué fue así, por qué resultó de manera no tan agradable. Con paciencia, con explicaciones, sin la condenación, sin quitarles la responsabilidad. Otros líderes y los otros líderes fuera del ministerio a los jóvenes. Quizás soy maestro pero no con jóvenes, o pastor pero no paso tanto tiempo con los jóvenes. Otros están encargados. El pastor principal de una iglesia medio grande debe mantener interés en el ministerio a los jóvenes. Debe demostrar que le importa. Debe hablar con toda la congregación. Quizás participar de vez en cuando con los jóvenes.
el pastor principal, cuando pasa tiempo, demuestra que le importa. Aunque no es líder de los jóvenes, puede mostrar interés, que se preocupa por ellos. También busca oportunidades y habla con toda la congregación acerca de ese ministerio. Anunciar quizás tal joven va a empezar a encargarse de tal área del ministerio, y animar a los demás a involucrarse con los jóvenes, buscar otros líderes que quieren dedicarse al ministerio con los jóvenes, tratando de reclutar entre la congregación. Invite a los jóvenes a las reuniones de la iglesia. Tiene reuniones de estrategia, de cuál dirección vamos a ir. Quizás de vez en cuando invitar a algún joven, a algunos jóvenes a las reuniones de los ancianos, para que vean, para que experimenten qué es lo que estamos hablando los que están hablando los ancianos acerca de planes para la iglesia en el futuro. Quizás invitar a los jóvenes para que experimenten esa parte del ministerio. Invitar a los jóvenes a los estudios bíblicos de los adultos. A veces es algo triste cuando hacemos tantas divisiones en nuestras reuniones. Incluir a los niños y jóvenes en estudios bíblicos de vez en cuando. Y esas reuniones de negocios de la iglesia, y dejarlos la oportunidad de expresar su opinión, dejarlos crecer en esos ambientes. Escudriñar el ministerio, siempre examinando todo lo que hacemos. Estamos haciendo lo que hacemos de la manera mejor. Lo que hacemos ayuda en ser discípulos. Haciendo la pregunta, ¿dónde pueden servir los jóvenes? Escudriñando, examinando cuáles áreas pueden ayudar los jóvenes, aunque son muy jóvenes en número de años, demuestran interés y están creciendo. Buscamos oportunidades para ellos. ¿En cuál ministerio pueden servir? Aún ser un líder dentro de la iglesia en alguna parte del ministerio. Quizás alguien está demostrando, comunicando la capacidad de poder ayudar, de poder guiar a otros. Les damos la oportunidad de quizás participar en enseñar un estudio bíblico, hasta que un joven predique el domingo. Hay algunos jóvenes que están mostrando la capacidad de hacer eso. Eso es casi contra la ley en la iglesia. Pero si algún joven se está preparando bien, ¿por qué no les damos la oportunidad de compartir con toda la iglesia lo que están aprendiendo, lo que están estudiando? Nos toca ayudarlos a entender este proceso de ser discípulos por escuchar y por participar. Necesitamos estar convencidos que sí pueden y comunicarlos. Ánimo, hermanos, ánimo, jóvenes, sí pueden hacerlo, sí pueden seguir adelante, sí pueden recibir un cargo de alguna parte del ministerio, hablándoles de manera positivas, no diciéndoles solamente por no haber cumplido tantos años en su vida que no pueden servir en la iglesia. Hay que darles, hay que hablarles según ese ejemplo. Hay que establecer relaciones significativas entre los adultos y los jóvenes, pastores, maestros, líderes en entrenamiento, amistades en la iglesia. A veces asistimos a la iglesia por mucho tiempo, pero no tenemos muchos amigos de confianza en la iglesia.
Ahí debemos encontrar nuestros mejores amigos en este mundo. Establecer esas relaciones con los jóvenes. Muchos jóvenes no van a tener padres que siguen al Señor, que aman al Señor, que dan el ejemplo. Pueden encontrar esos ejemplos, esas amistades en la iglesia con otros adultos, otros jóvenes. Estamos preparando a los jóvenes para que hagan esas amistades significativas que honran al Señor. Hay que ayudarlos en el proceso, venir a su lado, conocerlos, ayudarlos a discernir qué lo que están experimentando, cómo pueden navegar, cómo pueden manejar esas circunstancias de manera que agrada al Señor. Conversaciones constantes que siguen adelante, que están en crecimiento. Darles la oportunidad de ser discípulos de otros. Darles la oportunidad, ayudarlos en el proceso, buscando la oportunidad de quizás comenzar un estudio bíblico en su escuela o con sus compañeros de trabajo, si es que están trabajando en el mundo. Quizás con los otros vecinos de la calle donde viven. Animarlos a seguir y buscar esas oportunidades ellos mismos, diciéndoles que son capaces, están en el proceso de crecimiento de poder hacer eso mismo, hacer discípulos de Jesucristo. El enfoque obviamente de esta sesión es empoderar a los jóvenes, decirles que sí pueden y los vamos a ayudar a seguir adelante, para que sean mejores maestros que nosotros mismos. Que un pastor que está animando a los jóvenes para que sean un pastor mejor que él mismo es el ejemplo, mejor ejemplo que podemos encontrar. No de mantenerlos bajo su autoridad, sino levantarlos a la misma capacidad que el pastor tiene y hasta aún mejor que uno mismo. Lo que necesitan los jóvenes, un joven, un discípulo de Jesucristo, eso es lo que necesita en su vida. Necesita entender el amor del Señor para uno, y necesita entender amar a los demás y saber cómo y aumentar ese deseo dentro de sí. Un joven que está haciendo discípulos de Jesucristo, siendo un discípulo, haciendo un discípulo, eso es lo que necesitamos enseñar y pasar a los demás, comenzando desde muy joven, animándolos en este proceso. Necesitamos adultos que están comprometidos con ellos en el proceso. Aunque no eres papá ni mamá todavía, los solteros pueden hacer eso en la iglesia. Con jóvenes que no tienen papás, pueden ser sus mejores amigos, comprometidos al proceso, comprometidos a formar esas relaciones, esas amistades con gente más joven, más inmadura en el Señor, para que ellos hagan lo mismo algún día en el futuro. En nuestra iglesia, ¿somos la ayuda que los jóvenes necesitan? Hay que siempre volver a esa pregunta, escudriñar el ministerio. ¿Estamos discipulando a los padres en la iglesia para que hagan discípulos de sus hijos? ¿Hemos diseñado nuestra manera de hacer la iglesia según esos principios? Hay que escudriñar, hay que examinarlo, hay que volver a examinarlo y hay que hacerlo en serio. Si estamos diciendo que, no, quizás no lo estamos haciendo bien, necesitamos el valor de enfrentar las fallas que hemos hecho y pasar tiempo en las rodillas ante el Señor, pidiéndole dirección, en qué manera podemos mejorar. ¿Utilizamos a los jóvenes de nuestra iglesia como parte eficaz del ministerio? ¿Eso es nuestro enfoque? ¿Dispuesto a hacerlo?
con mucha intención buscando esas oportunidades? Si la respuesta es que no, hermanos, ¿qué van a hacer ahora? ¿De qué manera se podría transformar nuestra iglesia si tenemos éxito en este ministerio? Pasando nuestro conocimiento, pasando la experiencia de nuestra relación con nuestro Dios a los jóvenes y llamándolos a participar en lo mismo. El ministerio a los jóvenes tiene que mantener esto en la mente. No es opcional. Mateo 28, ayudándonos a reconocer que toda la autoridad es de Cristo. Él lo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, una autoridad máxima. Vayan pues, jóvenes, vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Hemos dejado a un joven bautizar a otro joven en la iglesia? ¿Por qué no? No hay nadie en la Biblia que prohíbe eso. Damos la oportunidad a un joven que es cristiano, que demuestra su fe, que es fiel, bautizar a otro joven nuevo en la iglesia. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? En la Biblia no encontramos nada que obliga eso, contra hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no le damos la oportunidad de bautizar en la iglesia? Yo digo que sí, no encuentro nada contra eso en la Biblia. Yo sé que eso es contra la tradición, pero es una tradición muy humana. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, un proceso de por vida. No terminamos el esfuerzo después de evangelizarlos. Desde antes de evangelizarlos tenemos un plan para todo el proceso, para seguir adelante, guardar todo lo que Jesús ha mandado. Eso es el proceso para los adultos, para los jóvenes y para niños. Lo mismo en todas las edades. Seguimos adelante, hermanos. Ahí vamos a terminar el día. Creo que fue comunicado y recordamos que Jesús siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ánimo, seguimos adelante. Aplicamos estos principios con los jóvenes que están con nosotros. Que Dios los bendiga, disfruten el tiempo y que sigan adelante. Si Dios ha puesto un deseo en ti, siendo quien sea, padre, madre, soltero, soltera, pueden participar. Si Dios te ha llamado a este enfoque, ánimo, hermanos, y que sigan adelante. No deje a nadie menospreciar su juventud. Busquen las oportunidades y dedíquese. Amén. Disfruten el tiempo de plática. Ahí terminamos con esta lección 4, este tema de ministerio a los jóvenes.